Supe que iba a ser malo en el segundo en que Tristán Lara entró, sonriendo como si acabara de curar el cáncer con una charla de tecnología, entretenimiento y diseño. Traje azul marino demasiado ajustado, sin calcetines, mocasines como si se hubiera perdido de camino a un club náutico. Todos en la sala de conferencias fingieron no notar a Marcelo, nuestro director ejecutivo, empapando de sudor su cuello. El aire se sentía pesado, como justo antes de que estalle una tormenta eléctrica. Soy Carlos Morales, de 57 años, el tipo al que llaman cuando un contenedor refrigerado olvida que es refrigerado a las 2:40 de la mañana. He mantenido la cadena de frío de logística Cantú funcionando durante 7 años, 96.000 millones de pesos en contratos y ni un solo fallo de auditoría. La logística no recibe aplausos, recibe silencio. Así es como sabes que está funcionando. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país nos estás mirando. Tristán se paró a la cabecera de la mesa como si se lo hubiera ganado. Aplaudió como si estuviéramos en un campamento de verano y dijo, lo bueno no es suficientemente bueno. Yo simplemente me recosté, golpeé mi bolígrafo y tomé notas. Tipos como él aparecen cada pocos años, pulidores de cubiertas en un barco que no construyeron. Ruidosos, brillantes, rápidos para señalar con el dedo. Pero los ojos de Tristán se fijaron en mí como si yo fuera un sofá que necesitaba mover para hacer espacio para su mesa de ping-pong. Vi el momento en que decidió lo que yo era, un legado. No el tipo que salvó su red nacional durante la revisión del sistema de aduanas el año pasado. No el que cuidó la cadena de frío durante 3 diciembres seguidos sin un error. Simplemente un tipo viejo cuyo tiempo se había acabado. Cuando Tristán terminó, Marcelo lo arrastró hacia acá y dijo, Carlos dirige Cantú. Tristán extendió la mano. Su apretón de manos estaba húmedo. 7 años, dijo. Algunos dirían que eso es demasiado tiempo. ¿Te sientes cómodo? Blando. Lo miré directamente a los ojos. Emilio Cantú no contrata a gente blanda. Tristán se rió entre dientes como si ya tuviera la ventaja. Todo el mundo ama el cambio, Carlos. Si lo vendes bien, tenemos una revisión trimestral de negocios la próxima semana. Yo lideraré. Tú puedes respaldarme. Asentí. Claro. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi contacto en el departamento legal, hipotéticamente, ¿qué tan estricta es nuestra cláusula de no captación de clientes de 2016 si el cliente viniera conmigo antes de la fusión? Miércoles por la mañana, segundo piso, caja de cristal. Tristán quería una sesión de preparación antes de la revisión trimestral de negocios. Traje 3 páginas, concisas, en blanco y negro. Métricas de entrega a tiempo, velocidad de despacho de aduanas y porcentajes de reducción de errores en el nuevo centro de Monterrey. Nada de relleno, solo los números que realmente le importan a Emilio Cantú. Tristán ya estaba allí, conectando su computadora portátil como si fuera un truco de magia. Sonrió ampliamente, listo para mostrarle el futuro a Emilio. Su presentación comenzó con 38 diapositivas. La primera decía, acelerando el impulso del mañana hoy, sobre una imagen de 4 personas chocando las manos en la cima de una montaña. Pensé que era una broma. No lo era. Dije, Emilio es un tipo de café y números. La primera diapositiva debería ser los resultados del tercer trimestre. Lo perderás antes del minuto 3. Se desconectará. Tristán no levantó la vista. Necesitamos una narrativa. Inteligencia artificial primero. Preparado para cadena de bloques. Nativo de la nube. No usamos cadena de bloques, dije. Es aspiracional, dijo él, pasando a una diapositiva de un cohete eticuado como camino al asombro. Luego abrió mi análisis de recargos por combustible y lo borró así sin más. Esto no cautiva. Los costos de combustible no resaltan. Resaltan cuando oscilan un 12% en 5 regiones. Golpeó el ratón como si yo no hubiera hablado. Esto no es un informe de estándares de procedimientos de prueba. Esto es una visión estratégica. Desechó toda mi sección de estabilidad de la cadena de frío, diapositivas que yo había construido después de 21 horas de llamadas con nuestros líderes regionales. Demasiado denso, dijo. Necesitamos elevación. Mantuve mi tono firme.
Esa tasa de reducción de errores de Monterrey, una caída del 46% en fallos, eso no es denso. Es la mejora que Emilio espera ver. Se giró de la pantalla y me miró fijamente a la cara. Carlos, esta cuenta ha estado navegando por inercia durante años. Tú la has estado custodiando. Ahora estamos avanzando. Parpadeé una vez. Ese fue el momento en que pensé en la última víspera de Año Nuevo. Yo en una habitación de hotel en Veracruz vigilando las alarmas de temperatura, salvando un cargamento de vacunas de 520 millones de pesos mientras mi esposa bebía champán con su hermana. Lo volví a mirar y no dije nada. Tristán sonrió como si hubiera ganado algo. Yo tomaré el mando en la revisión trimestral de negocios. Tú estate en la sala. Responde cosas técnicas si Emilio se empantana. Toma notas. Está bien, dije. Viernes por la mañana, 9:58 de la mañana. Persianas bajadas, luces atenuadas para el proyector de Tristán como si estuviéramos a punto de ver el avance de una película. Tomé asiento a mitad de la mesa, cuaderno cerrado, bolígrafo tapado. Tristán caminaba cerca de la pantalla, ansioso y sonriente. Emilio Cantú entró exactamente a tiempo. Traje gris lobo, líneas limpias, sin computadora portátil, una pluma fuente enganchada a su chaqueta. Me estrechó la mano como siempre lo hacía. Firme, rápido, ojos constantes. Sin palabras, solo un asentimiento. Se sentó. Tristán comenzó. La música zumbaba bajo. Las diapositivas brillaban en azul y púrpura. Palabras como sinergia y velocidad flotaban. Emilio no levantó la vista. Miraba la mesa, con el bolígrafo descansando entre sus dedos. A los 10 minutos, la diapositiva del cohete apareció en la pantalla, camino al asombro. Emilio levantó 2 dedos. Tristán se congeló. Sí, señor Cantú. ¿Dónde está el tercer trimestre?, preguntó Emilio. Voz plana, sin asperezas. Peor que gritar. Tristán parpadeó. Llegaremos allí como parte de la... No, dijo Emilio. Silencio. Pude sentir la respiración de Marcelo acelerarse al final de la mesa. Emilio no miró la pantalla. Me miró a mí. Retraso en Lázaro Cárdenas, dijo. 2 días. ¿Por qué? Tenía la respuesta lista. Desajuste de etiquetas de aduana después de un parche del sistema. Corregido en 4 horas una vez que se marcó. ¿Y la variación del combustible?, continuó. Picos en el Bajío. Explica. Congestión ferroviaria más un recargo temporal. Cambio de modalidad aprobado pero retrasado. Manda, dijo, todavía calmado. 3 fallos de la interfaz de programación de aplicaciones antes del mediodía. Latido del corazón. Conocía las marcas de tiempo. Me incliné hacia adelante y abrí mi cuaderno. Tristán dio un paso lateral, bloqueándome como un mal árbitro. Carlos maneja el soporte, dijo. No queremos aburrir a Emilio con minucias. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el ventilador del proyector sonaba fuerte. Miré a Tristán, luego a Emilio. Emilio no se movió. Me observaba de la misma manera que un piloto observa un indicador. Me puse de pie, las patas de la silla chirriaron. Recogí mi cuaderno y tapé mi bolígrafo lentamente. Tienes razón, Tristán, dije. Tienes la estrategia controlada. Nadie habló. Marcelo miraba la mesa. La boca de Tristán se movió como si quisiera decir algo agudo y lo pensara mejor. Me di la vuelta y salí. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Desde el interior de la sala, la voz de Emilio se escuchó clara como el día: siéntese, señor Lara, y encienda las luces. No me detuve. El ascensor estaba vacío. Presioné el botón. Las puertas se cerraron. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Lo apagué antes de que pudiera sonar. En casa, me dejé la chaqueta puesta. Ni siquiera me quité los zapatos. La cocina estaba en silencio. El reloj avanzaba con un tic-tac lo suficientemente fuerte como para oírse por encima del goteo. Me senté a la mesa,
Abrí mi computadora portátil y titulé un documento nuevo, memorando de registro. Escribí 6 páginas, fechas limpias y objetivas, citas, decisiones, que se presentó, que se bloqueó, que se dijo en esa sala y por quién. Sin opiniones, sin enojo, solo la verdad alineada en filas como vagones de carga. Cuando terminé, lo guardé, hice 2 copias de seguridad e imprimí una copia física. Luego grapé las páginas y las puse alineadas sobre la mesa. Volví a encender mi teléfono a las 4:17 de la tarde. Se iluminó como una máquina tragamonedas. Mensaje de voz de Tristán: esto es un suicidio profesional, Carlos. Vuelve aquí y discúlpate. Mensaje de voz de Marcelo: mismo tono, palabras más suaves, podemos arreglar esto. Solo vuelve. La misma canción, diferentes bocas. Luego llegó un mensaje de texto de un número no guardado que conocía de memoria. Emilio, la presentación más impresionante que he visto. Otra vibración. Emilio, él no sabe nada, ¿verdad? Otra. Emilio, ¿estás legalmente expuesto? No respondí de inmediato. Abrí el acuerdo de 2016 en mi computadora portátil y me desplacé lentamente hasta la sección de no captación de clientes. No podía inducir a un cliente a irse, no podía reclutar, no podía susurrar, pero no decía ni una palabra sobre que un cliente me llamara por su cuenta. Respondí: mi cláusula de no captación impide solo la inducción. No hay restricción sobre las solicitudes entrantes. Aparecieron 3 puntos. Emilio, entonces te llamaré. El teléfono sonó 10 segundos después. No perdió el tiempo. Déjalo sudar, dijo. Voy a pausar las renovaciones. Quiero respuestas, no teatro. No te pediré que hagas nada, dije. Lo sé, dijo él. Ese es el punto. Colgamos. Tomé capturas de pantalla de todo, mensajes de texto, marcas de tiempo, llamadas perdidas. Las puse en mi archivo. ¿Limpio? Sin comentarios. Cuando Karina llegó a casa, no se quitó el abrigo. ¿Por qué saliste furioso como un adolescente?, dijo. No salí furioso, dije. ¿Me fui? Dejó su bolso sobre el mostrador. El esposo de mi hermana dice que Tristán es el futuro. Dice que avergonzaste a la empresa. Me serví un vaso de agua y lo dejé reposar. Daniel vende condominios, dije. Él no envía insulina. Karina se cruzó de brazos. Estás siendo terco. Estás arruinando nuestra jubilación. No voy a mentirle a un cliente para manipular la información, dije. Voy a tomar una licencia médica. Estrés. Médico real, papeleo real. Ella sacudió la cabeza. Podrías haber seguido el juego solo una vez. Seguí el juego durante 7 años, dije. Jugué de noche, fines de semana, días festivos. Ella descartó eso con un gesto. Esto es diferente. Esto es política. La miré. La política no mantiene fría la medicina. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué? Eres un mártir ahora. No respondí. Pasé a su lado. La cafetera hizo un clic al quedarse vacía. La rellené sin mirarla. ¿Sabes cómo se ve esto?, dijo ella. Caminar hacia afuera frente a un cliente. Se vio honesto, dije. Ella se rió bruscamente. Lo honesto no paga la hipoteca. Me senté a la mesa y abrí una hoja de cálculo limpia. Archivo nuevo, celdas en blanco, título en la parte superior, caminos si Emilio se va. Karina observaba desde el umbral de la puerta. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Estoy planeando, dije. ¿Para qué?, preguntó ella. Para la realidad. Se quedó allí un segundo más, luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Oí cerrarse la puerta del dormitorio. No fue un portazo. Fue peor que eso. Mi teléfono vibró de nuevo. Tristán esta vez. No lo abrí. Comencé a escribir números. Gastos. Margen de maniobra. ¿Qué se quedaba? ¿Qué se iba? No lo adorné. No suavicé nada. Solo hechos.
Cuando terminé la primera revisión, guardé el archivo, hice una copia de seguridad y cerré la computadora portátil. Luego la abrí de nuevo y añadí una columna más, si Emilio se queda. Puse mis manos sobre la mesa, me levanté y fui a lavar mi taza. El lunes, no me afeité. No me reporté. Dejé que la bandeja de entrada ardiera. El martes, lo mismo. Los correos electrónicos se apilaban como leña. Tristán envió uno a todo el equipo, con efecto inmediato. Todas las comunicaciones de Cantú se realizan a través del sistema interno de tickets. No más llamadas directas. Traducción, cadena de mando. Ojos en todo. Silenciar a los tipos que saben cómo funciona el lugar. El miércoles por la mañana, Ricardo me envió un mensaje por LinkedIn. Dijo que le temblaban las manos. Le creí. Estaba verde pero era inteligente, yo mismo lo entrené. Cargamento en el aeropuerto de la Ciudad de México etiquetado como de baja prioridad, escribió. Sin anulación manual. Son vacunas pediátricas. Me incorporé de inmediato. Lo habían dejado en la pista de aterrizaje. 12 horas. Sin cadena de frío. Sin protocolo de rescate. Alguien lo marcó mal y nadie se dio cuenta porque el sistema de tickets de Tristán no marcó el tipo de carga. No eran libros ni artículos de papel seco. Eran para bebés. No iba a permitir que unos niños se enfermaran porque un hombre quería demostrar que estaba al mando. Llamé a Rafael en el área de operaciones de pista del aeropuerto de la Ciudad de México, uno de mis contactos más antiguos. Le dije qué buscar. Le dije a dónde mover las plataformas de carga. 10 minutos después, me envió una foto de las cajas dentro del almacenamiento en frío. Tomé capturas de pantalla de todo, horas, mensajes, confirmaciones. Luego cerré la computadora portátil y me quedé quieto con ella en mi regazo. Dejé que la gravedad asentara la sangre en mi cuerpo otra vez. Alrededor del mediodía, Leticia, de Recursos Humanos, llamó. Su voz tenía ese tono falso de calidez que enseñan en las capacitaciones. Somos una familia, Carlos, dijo. Tristán quiere darte la bienvenida de nuevo. Sin presiones, solo registros de tareas diarias, algo de estructura. Pregunté, ¿alguien te ha hablado de lo de la Ciudad de México? Ella hizo una pausa. ¿Qué pasa con eso? 12 horas en la pista, dije. Vacunas. Lo arreglé esta mañana. Silencio. Podías notar cómo se le borraba la sonrisa. Hay registros de auditoría, añadí. Se aclaró la garganta. No fui informada. No me sorprende, dije y colgué. 3 minutos después, mi sistema emitió una alerta. El acceso de administrador había exportado el archivo completo de datos de Cantú, envíos, contactos, informes de fallos, notas, todo. Abrí el registro. Identificación de usuario de Tristán. Buscando información o borrándola, de cualquier manera, el sistema registró su nombre junto a cada archivo. Guardé una copia. A las 4:12 de la tarde, Emilio envió un correo electrónico a Marcelo y a Tristán, con copia a mi dirección personal como si lo estuviera subrayando. Asunto, logística Cantú. Acción urgente requerida. 3 líneas. 1. Todas las iniciativas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 2. Espero un informe completo del fallo de la Ciudad de México antes del cierre de operaciones de hoy. 3. Carlos Morales asistirá a la próxima cumbre por petición mía. Eso fue todo. Me imaginé la habitación en la que no estaba, la forma en que debió quedarse en silencio. Prácticamente podía oír cómo el silencio se espesaba. Me eché hacia atrás, abrí mi memorando de nuevo e hice una pequeña nota en el margen, la gravedad funciona. Luego cerré la tapa y dejé que lo sintieran. El jueves por la noche, Karina insistió en que fuéramos a casa de sus padres como si nada pasara. Dijo que necesitaba dejar de estar de mal humor y arreglar las cosas. No discutí. Me puse la chaqueta y me la dejé puesta cuando llegamos allí. Su madre me abrazó demasiado tiempo. Su padre preguntó por el clima. La misma rutina. Nos sentamos, los platos ya servidos, el pollo enfriándose bajo el papel de aluminio. Daniel llegó tarde, ruidoso como siempre.
Un abogado de bienes raíces que habla como si hubiera comandado tropas. Me miró una vez y sonrió con superioridad. Tienes suerte de tener todavía un trabajo a tu edad, dijo, cortando su comida. El mercado es brutal ahora mismo. Tienes que entender el posicionamiento de marca. Mantuve mi tenedor firme. Entiendo la entrega, dije. Karina intervino antes de que pudiera decir más. Él solo dice que tal vez te has sentido cómodo, dijo ella. A veces tienes que dejar que el chico nuevo brille. Asentí una vez y volví a mi plato. Corté el pollo limpiamente. Bocados pequeños. Dejé que la mesa hiciera lo que las mesas hacen cuando la gente quiere ruido en lugar de verdad. Daniel continuó. Todo este impulso de innovación, ese es el futuro. No puedes luchar contra eso. Nadie me preguntó nada después de eso. Hablaron sobre mí, a mi alrededor. Dejé que sucede. No necesitaba ganar allí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No miré de inmediato. Cuando lo hice, era Emilio. Asistencia a la cumbre confirmada. Además, tu solución silenciosa en la Ciudad de México fue notada. Gracias. Lo leí una vez, luego otra vez. Levanté la vista de la mesa. Nadie se dio cuenta. Karina estaba explicando algo sobre las tasas de interés. Daniela sentía como si las hubiera inventado él. Puse el teléfono boca abajo y terminé mi comida. El viaje a casa fue silencioso durante 3 cuadras. Luego Karina exhaló con fuerza. Te disculparás el lunes, dijo. No fue una pregunta. Haré lo que sea correcto para el cliente, dije, y para mí. Se rió de forma breve y cansada. Entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿Proveedor o mártir? Mantuve mis ojos en la carretera. Estoy eligiendo no mentir. Siempre haces esto, dijo ella. Te obsesionas. Lo haces más difícil de lo que tiene que ser. Entramos en la entrada de la casa. Luz del porche encendida, garaje. Apagué el motor. No voy a mentir por nadie, dije. Ella sacudió la cabeza. Eres terco. Abrí la puerta. Es innegociable. Salí, la cerré detrás de mí y me quedé allí un segundo más de lo necesario. En algún lugar entre la luz del porche y la puerta del garaje, algo se desvaneció, la última fina capa de miedo que no me había dado cuenta de que llevaba conmigo. Caminé hacia el garaje, marqué el código y levanté la puerta. El lunes por la mañana, me puse el traje negro. Sin corbata, sin maletín, solo el sobre en el bolsillo de mi abrigo. El vestíbulo se quedó en silencio cuando entró. Los teléfonos no dejaban de sonar, pero las voces a su alrededor bajaron de volumen. Ricardo levantó la vista de su escritorio y me dio un rápido asentimiento, tenso, como si estuviéramos en la misma trinchera. Le devolví el asentimiento y seguí caminando. La puerta de Marcelo estaba abierta. Tristán estaba junto a la ventana, pálido y demacrado, el bronceado había desaparecido, la corbata torcida, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Se giró cuando entré, pero no dijo nada. Marcelo señaló la silla. Hablemos. Me quedé de pie. Tristán saltó primero. Necesitamos que llames a Emilio, dijo. Dile que lo de la Ciudad de México fue un problema del proveedor. El transportista global marcó mal él. USA se encantó, añadió Marcelo como si fuera un trato hecho. Metí la mano en mi abrigo y saqué el sobre. Lo puse sobre el escritorio. Renuncia efectiva en 2 semanas. Haré la transición de los archivos, pero no voy a mentir. Ni por ustedes ni por nadie. La cara de Tristán se contrajo. No puedes renunciar. Parece que sí puedo. Estás fuera de época, espetó él. No puedes mantener el ritmo. Me encontré con sus ojos. El mercado todavía está hecho de personas, no de etiquetas de Internet. Marcelo se inclinó hacia adelante. Podemos arreglar algo. Un aumento, un nuevo título, menos estrés. No es necesario. No se trata de dinero, dije. Se trata de que me llamen personal de soporte en mi cara. Ambos desviaron la mirada ante eso.
Metí la mano en mi bolsillo interior y saqué una hoja impresa. Emilio pidió que asistiera a la cumbre. Estaré entre el público. Pueden contar la historia que quieran. Tristán dio un paso adelante, con la mano abierta como si quisiera agarrar el papel. Lo deslicé de nuevo en mi abrigo antes de que pudiera tocarlo. De vuelta en mi escritorio, agarré las 3 cosas que todavía importaban: una foto de mi vieja camioneta allá en Sonora, el cuaderno de bolsillo que llevaba desde 2009 y mi deteriorada taza de acero inoxidable. El resto, que se lo peleé en los pasantes. En casa, me quité los zapatos, me arremangué y abrí mi computadora portátil. Me tomó 20 minutos registrar la sociedad de responsabilidad limitada, Operaciones de Campo Morales. Sin solicitud, sin mesa de ayuda, sin sistema de tickets, solo respuestas. Tramité el número de identificación del empleador, pedí un sello cuadrado e imprimí una plantilla de contrato de una página, en español sencillo, un solo precio, acceso total. No llamé a nadie, no envié un mensaje a nadie. Sabía que no podía captar clientes. El acuerdo era hermético en ese sentido. Pero también sabía algo más, no tenía que hacerlo. Cerré la tapa, me serví un café y fui al garaje. Abrí un bloc de notas legal nuevo y escribí el encabezado en la parte superior: primeros 5 clientes. Dejé que vinieran a mí. Y sabía que lo harían. El salón de baile del Hotel Camino Real parecía como si el dinero y la negación hubieran tenido un bebé. Sillas de terciopelo, candelabros lo suficientemente pesados como para matar a un hombre y suficientes cordones para credenciales como para marcar a un rebaño. Llevaba una chaqueta de color gris carbón, sin corbata, en la última fila, discreto a propósito. Tristán se pavoneó hacia el escenario como si fuera el dueño del edificio. Extendió los brazos como un predicador y asintió al chico del equipo audiovisual. La canción El Ojo del Tigre comenzó a sonar a todo volumen y luego hizo que el pobre chico la reiniciara 2 veces. Lo juro. Karina me envió un mensaje de texto desde casa: buena suerte limpiando tu desastre. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y no respondí. Emilio llegó 5 minutos tarde. Sin credencial, sin presentación. Simplemente entró con su director de finanzas, su asesor legal y su director de tecnología. No se sentaron. Se quedaron al fondo, cerca de la salida, de brazos cruzados como jueces. Tristán lanzó su discurso con toda su fuerza. En Omniservicio, dijo, entregamos resultados a través de la eficiencia, menos resistencia humana, más elevación digital. Luego vino la diapositiva del estudio de caso, un gráfico de barras verde brillante, un titular grande: 18% de ahorros logrados. Comunicación de logística Cantú optimizada. Me quedé quieto. Emilio dio un paso adelante antes de que Tristán pudiera manipular la información. Levantó una mano y dijo: Miguel. Tristán sonrió, confundido. Por supuesto. Déjeme simplemente. Emilio no esperó. Caminó directo al podio y tomó el micrófono de su soporte. Esos ahorros, dijo Emilio, con voz plana, le costaron a Cantú 7.600.000 pesos en productos farmacéuticos estropeados. Medicamentos perdidos porque su equipo de estrategia cortó las líneas directas con las personas que saben lo que están haciendo. Tristán parpadeó. Emilio continuó. El miércoles, un cargamento de vacunas pediátricas estuvo 12 horas en la pista en la Ciudad de México. Sin etiqueta de prioridad, sin alerta, sin respuesta. Señaló hacia atrás. Carlos Morales arregló eso desde una cafetería mientras estaba de licencia. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. No me moví. Emilio se enfrentó a los miembros de la junta en la primera fila. Esto fue negligencia, dijo. Negligencia grave. Estoy invocando las cláusulas de terminación inmediata y solicitando una revisión completa del cumplimiento de las acciones de Omniservicio a partir de este momento. Tristán tartamudeó. Señor Cantú, permítame aclarar el proceso del proveedor. Emilio lo interrumpió sin siquiera mirar. No lo haga. Se giró hacia mí. Carlos, ven. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta. Mis piernas estaban firmes. Caminé por el pasillo pasando junto a filas de caras que parpadeaban y computadoras portátiles abiertas.
Pasé junto a ejecutivos que no habían respondido a mis correos electrónicos hace 2 semanas. Pasé junto a pasantes que todavía tenían los eslóganes de Tristán en sus biografías. Cuando llegué a Emilio, él sostuvo la puerta abierta. Pasé a través de ella. Detrás de nosotros, el micrófono de Tristán chilló con interferencia. Alguien buscó torpemente el interruptor. El silencio que seguido se sintió real. Fuera del salón de baile, Emilio me entregó un acuerdo de confidencialidad impreso y dijo: necesitarás firmar eso antes del mediodía, pero tu horario es tuyo. Asentí una vez. Recibido. Seguimos caminando. No miré atrás. No había nada allí que valiera la pena ver. La casa de carne solía a asado y dinero en efectivo. Sin charlas triviales, sin menús. Emilio despidió al camarero con un gesto y me entregó una carpeta. Igualo el anticipo de lo que les pagué a ellos, dijo. Tú te quedas con el excedente. Pasé la página, hice los cálculos en mi cabeza. Funcionaba. Margen limpio, sin política. Nos estrechamos la mano sobre el lino blanco. Ese fue el trato. Mientras me levantaba, mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas. Marcelo, legal. Luego llegaron 2 mensajes de texto. Números que no tenía guardados, pero reconocí los códigos de área. ¿Puedes aceptarnos? Vi lo que pasó. ¿Listo para hablar? Habían estado en esa sala. Lo oyeron todo. Respondí a ambos, sí. Condiciones nuevas, nada de presentaciones de diapositivas. 9 días después, Ricardo entró en mi oficina. Todavía tenía la credencial de visitante de su antiguo trabajo enganchada a su sudadera. Le ofrecí el doble de su antiguo salario e inventé el título en el acto. Director de operaciones de la cadena de frío, gritó en el pasillo. Cuando se recompuso, miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está el buen café? Señalé la máquina real, la que tenía granos de verdad y un molinillo ruidoso. Nada de cafetera de goteo, nada de crema falsa. Se rió, jadeó un poco y se puso a trabajar. 2 días después de eso, Omniservicio, porque aparentemente así es como se llaman ahora, me envió una carta de amenaza. Acusaciones, implicaciones, advertencias veladas. El equipo legal de Emilio respondió con una respuesta de 3 oraciones que básicamente decía: intenten la fase de exhibición de pruebas. Se quedaron callados en 72 horas. Ese viernes por la noche, Karina llamó, dijo que su madre estaba preocupada, dijo que yo debería ser razonable y venir a casa el domingo. Le dije que pasaría el sábado por mis herramientas y la lavadora a presión, que hablaríamos de la hipoteca después. Ella no peleó. Firmé un contrato de arrendamiento pequeño sobre una tienda de delicatessen en el centro. Suelos de madera, ventilador de techo que solo tenía 2 velocidades, apagado y huracán, y 3 plantas que intento no matar. Todavía estoy aprendiendo. El ventanal daba al este, así que la luz entraba justo cuando yo llegaba. En la pared del fondo, destapé un rotulador y escribí una regla: reuniones de 20 minutos máximo. Ricardo se rió cuando lo vio, luego nos ceñimos a ella. No colgué placas, no contraté a una empresa de posicionamiento de marca. No necesitaba un eslogan. Conseguimos 2 clientes nuevos en las primeras 3 semanas. Pequeños, márgenes ajustados, pero escuchaban y respondían sus teléfonos por la noche. Eso era lo que importaba. Luego me arremangué, limpié la pizarra blanca y volví al trabajo. A los 6 meses, éramos 12 personas y movíamos 238.000 millones de pesos en contratos activos. Sin palabras de moda, sin relleno, sin vicepresidente de estrategia. Lo que teníamos eran personas que respondían sus teléfonos a las 3 y 7 de la mañana y sabían que puerta del congelador se atasca en Monterrey cuando el sello suda demasiado rápido. Emilio llamó desde Madrid. El retraso en el puerto decía 3 días. Le dije que ya nos habíamos desviado a Valencia y reservamos camiones de salida. Perdió 4 horas en total. Dijo: vale cada centavo. Yo dije: recibido. Ricardo dirigía las operaciones como si hubiera nacido en un almacén. Dirigía una reunión de pie de 10 minutos que realmente era de pie. Todos adentro. Nada de diapositivas, nada de sillas.
Pidió un molinillo de café que sonaba como un tenedor en un triturador de basura. Lo dejé pasar. No podía discutir con el rendimiento. Al mediodía, saltó una alerta de noticias. La unidad de logística de Omniservicio se vendió a un fondo de inversión privada. Precios de liquidación por cierre. Los comentarios decían que la marca estaba madura para la modernización. Sorbí un café expreso y dejé que la broma aterrizara sin decir una palabra. Esa noche, Karina envió un mensaje. Dijo, ahora que las cosas se han calmado, tal vez deberíamos hablar de terapia de pareja. Lo mantuve civilizado. Venderemos la casa. División limpia. Me llevaré al perro las semanas pares. No es enojo, son límites. Cerré la oficina, apagué las luces. Las plantas todavía estaban vivas. Bajé las escaleras lentamente. Afuera, la lluvia había comenzado, pero no presionaba mi pecho como solía hacerlo. Revisé el radar, elegí la ruta y seguí moviéndome. Ese es el trabajo. Eso es suficiente.